El abogado que hace tareas mecánicas, como por ejemplo, no sé, rellenar escrito, rellenar contrato, hacer análisis documental, sí. Lo más probable es que ese tipo de profesiones sí sean automatizadas, ¿ya? Ahora, reemplazado no, porque siempre detrás tienes que tener un abogado. El abogado que no lo utilice va a ser un abogado que lamentablemente va a quedar obsoleto en un par de años. Porque no va a ser capaz de entrar al vuelo, no va a ser capaz de redactar la cantidad de documentos que tiene que redactar como el otro, no va a ser capaz de poder encontrar aquellas cláusulas, aquellos elementos de un escrito, por ejemplo, que otro abogado sí puede encontrar porque tiene una inteligencia artificial que tiene todas las cláusulas de ese contrato y las sabe todas. Todo desde el ingreso de la demanda a la querella hasta la resolución de ciertas resoluciones intermedias, incluso yo creo que eso puede ser automatizado. Lamentablemente ahí tenemos un tema de acceso a esa data. Para que este mundo se desarrolle y explote realmente, no tiene que ver con las herramientas tecnológicas, yo creo que ya están. Tiene que ver por el acceso a esa información. Si hacemos un poco de futurología, de las áreas típicas de litigio, asesoramiento corporativo, ¿cuáles crees que se van a ver más directamente o más rápidamente impactadas por la inteligencia artificial? Si es que crees que hay algún área en particular, ¿y cuáles personalmente te pueden venir un poco atrás? En Lemontech tenemos el propósito de impulsar un mundo legal moderno y justo. Creemos que la tecnología es la solución a muchos de los problemas que enfrenta la abogacía. Por esto nace Legal Revolution, un podcast que muestra el lado tecnológico del derecho con protagonistas de la industria en Latinoamérica. Soy Mariano Werner, abogado y CEO de Lemontech. Ponte cómodo y únete a nosotros en este emocionante viaje hacia un mundo legal moderno y justo. Bienvenidos a un nuevo episodio de Legal Revolution, un podcast de Lemontech. Antes de iniciar, quiero darle las gracias a todos los seguidores del podcast, ya que cumplimos un año desde el lanzamiento de este espacio y hemos creado una comunidad increíble. Así que gracias a todos ustedes. Sin ustedes no existiría este podcast. Ahora sí, vamos al podcast de hoy. Vamos a hablar de cómo democratizar el acceso a la justicia con inteligencia artificial. Y para eso tenemos un gran invitado que es un experto en la materia. Él es abogado chileno, tiene 15 años de experiencia en comunicaciones corporativas y tecnología, es fundador y CEO de Spectre, una startup de inteligencia artificial que busca revolucionar la industria legal y el trabajo cualitativo de los abogados. Es un placer tenerte acá. Hola, Manuel, muchas gracias por invitarme y feliz de estar acá para contarles un poco lo que estamos haciendo. Dale, entonces vamos a materia directamente. Antes de hablar de Spectre, hablemos un poquito de inteligencia artificial. ¿Cómo logramos democratizar el acceso a la justicia con inteligencia artificial? Mira, ante esa pregunta yo siempre la divido en dos puntos, sobre lo público y sobre lo privado. Sobre lo público yo creo que es algo que nos atañe a todos, en realidad tiene que ver con, ¿vale?, que puede ser o no inteligencia artificial, o sea, básicamente realmente tecnología para hacer más alcanzable la jurisdicción pública al ser humano. Y te pongo un ejemplo que tiene que ver, por ejemplo, con acceder a los datos de Poder Judicial o entidades públicas y poder integrar desarrollos de inteligencia artificial o de tecnología en general para hacer eso más accesible a los ciudadanos. Y a su vez también a desarrollos privados que puedan hacer aplicaciones que puedan hacer que todo funcione más fluido. Ese aspecto público depende mucho de la burocracia. Y depende mucho de esa burocracia y lamentablemente esa burocracia toma tiempo. Nosotros como startup nos estamos enfocando en la otra perspectiva que tiene que ver con lo privado. Y en lo privado, los abogados son auxiliares de la justicia. Y son la primera compuerta hacia la justicia. Frente a una persona en particular que accede a la justicia es el abogado. Y estamos abordando eso. ¿En qué sentido? Estamos tratando de acercar el dominio jurídico de un abogado a las personas comunes y naturales sin tener que contratar a un abogado en una primera etapa. Y lo estamos abordando en el sentido de crear asistentes que, mediante inteligencia artificial, puedan responder como respondería un abogado o responderle en fácil a una persona ante un problema eventual que tenga con algún tema jurídico. Y ahí nace Spectre. Perfecto. Bueno, ya dentro de... Lo tenía más adelante que nos cuentes un poco mejor lo de Spectre y ahora vamos a llegar ahí. Pero antes de eso, y asumo que es un desafío permanente para ustedes, a la inteligencia artificial los abogados le tienen que tener miedo, los va a reemplazar a todos, los va a eliminar, o es un aliado. ¿Cómo queda el abogado frente a este tipo de desarrollos? A ver, yo creo que nadie sabe. Hoy día hay estudios, hoy día hay
creencias de que hay muchas profesiones que están siendo amenazadas, no solamente la legal, el diseño, por ejemplo, por el tema de la inteligencia artificial que generan diseño. En el abogado hay un estudio que, si mal no recuerdo, creo que el 45% de las prácticas legales iban a ser efectivamente reemplazadas. Pero yo no lo veo en el sentido de que va a ser reemplazado el abogado. O sea, el abogado que hace tareas mecánicas, como por ejemplo, no sé, rellenar escritos, rellenar contratos, hacer análisis documental, sí. Lo más probable es que ese tipo de profesiones sí sean automatizadas, ¿ya? Ahora, reemplazado no, porque siempre detrás tienes que tener un abogado. Vas a necesitar menos abogados, claramente, pero vas a tener que siempre necesitar un abogado atrás. Y ese trabajo lo dividimos nosotros en lo cualitativo y lo cuantitativo. Lo cualitativo es ese trabajo de ingenio, de inteligencia del abogado que tiene que ver con razonar para resolver una disyuntiva o un problema. Y está el trabajo cuantitativo que tiene que ver con los datos. Todo ese trabajo cuantitativo va a ser el que primero va a ser transformado. Al ser absorbido por herramientas que puedan analizarlo de forma rápida, 24/7, a las cuales yo pueda acceder, mezclar datos y entregar después una respuesta, sí, lo más probable es que eso sea mucho más, o sea, sea un proceso más eficiente, más rápido, para que así el mismo abogado pueda resolver mejor o hacer su trabajo de forma más eficiente. Bueno, algo dijiste hace un ratito, pero ahora sí, contanos un poco mejor qué es Spectre y cuál es el objetivo que tiene. A ver, en el sentido de democratizar el acceso a la justicia, Spectre nace como una idea que conversé con mi primer socio, que es ingeniero informático, en la cual quise saber si es que era posible entrenar la inteligencia artificial para una materia específica. ¿Qué significa eso? Que no sepa nada más, o sea, que no puede sacar cosas de internet, no puede divagar, no puede alucinar, no puede inventar, porque si tú vas a usar una herramienta de inteligencia artificial para un área específica, por ejemplo, puede ser la medicina también, no puedes estar inventando cosas, tienes que confiar 100% en aquello. Bueno, y después de varios meses de trabajo, creo que logramos algo, en el cual sobre el 95-97% de la información que entrega es efectivamente la que nosotros le entrenamos. No saca información de internet, y lo que quisimos hacer con Spectre fue una herramienta para, en principio lo pensamos, para los ciudadanos, para las pymes, por ejemplo, que no tienen acceso a asesoría jurídica permanente porque no tienen los recursos para ello, pueden preguntar y que les responda como si fuera un abogado y de forma amena. No esconderse nada. O sea, lamentablemente en nuestra profesión muchos abogados les da lata explicar bien, les da recelo explicar bien. Entiendo que hay temas muy técnicos, pero no se dan el tiempo de explicar a una persona. Bueno, la inteligencia artificial se da el tiempo y puede estar todo el día conversando con una persona sin aburrirse. Explicarle de todas las formas que quiera. Esa es una lista que ya lo abordamos y tenemos asistentes que lo hacen específicamente en el área de las pymes. Y la otra es para abogados titulados, pensamos estudiantes, abogados que están empezando, en los cuales la práctica inicial es muy compleja porque no saben lamentablemente enfrentarse al trabajo que le entregan en los estudios jurídicos en una empresa, tienen que adquirir experiencia lamentablemente a través de a veces a chachazos, como se dice. Entonces esto, que funcione como un aliado permanente a su lado, que le pueda entregar asistencia, ese fue nuestro primer enfoque. Bueno, comentabas hace un ratito que ves que hay dos partes, la cualitativa, la cuantitativa, que la cuantitativa rápidamente va a verse impactada más rápidamente, la cualitativa quizás más adelante. Quizás en el fondo la pregunta es si la inteligencia artificial en algún momento va a ser en verdad inteligente, y si así fuera o no, en base a lo que contestas ahí, ¿cuál crees que va a ser el rol del abogado? Mira, como lo dijiste, yo pienso lo mismo. Yo creo que no es suficiente. La inteligencia artificial en rigor no es inteligencia. Ya lo que son modelos de lenguaje natural, o sea, de los LM que estamos hablando, que es generativa, lenguaje natural, que lo que hacen es que cruzan muy bien datos y lo pueden interpretar y conversar con el lenguaje humano. Inteligentes no sé, porque no son capaces de crear cosas nuevas que no hayan visto, no son capaces de razonar como un humano. Yo creo que el abogado lo va a utilizar en el sentido de que lo va a integrar en su trabajo. Te pongo un ejemplo que es algo que nosotros estamos abordando. Un estudio jurídico, cuando trabaja y resuelve casos, tiene miles de notas, miles de antecedentes a los cuales acceder, formas de actuar particulares en un estudio u otro de resolver ciertas materias. Y eso, lamentablemente, para acceder toma mucho tiempo. Hay abogados que tienen que estar estudiando semanas y semanas para poder encontrar antecedentes, para poder resolver un caso en específico.
Si todo eso nosotros somos capaces de entrenar una inteligencia artificial con todas esas notas de los abogados, toda esa experiencia del abogado senior que lleva muchos años trabajando y que lamentablemente muchas veces se pierde, pudiésemos integrarlo, entrenar una inteligencia artificial, imagínate tener eso a la mano de los abogados que están resolviendo un juicio y poder conversar con esta inteligencia artificial, pero que tenga ese know-how que tienen los seniors de la empresa, o tienen los seniors del estudio jurídico, y toda esa data que está integrada ahí. Creemos que es algo revolucionario. ¿Por qué? Porque va a hacer que un trabajo que se hacía en un mes, en 2 semanas, en 3 semanas, puedas cortarlo a tiempo ínfimo y que el abogado se dedique 100% al trabajo que es ¿cuál es el abogado que fue entrenado? ¿Qué más sabe? Que finalmente es razonar y buscar las mejores formas de resolver un caso, un problema, un cliente. Es bien interesante esto, ¿no? Porque si uno empieza a extrapolar esto, a sacar implicancias de esto, hay una pregunta que es bien evidente y que algo insinuaste. Hoy en Chile hay, si no me equivoco, 40.000 estudiantes de Derecho y hay 45.000 abogados. Y esta proporción se mantiene más o menos en todos los países de América Latina. ¿Qué le dirías al chico que está estudiando hoy en la carrera? Porque esto todavía es algo que está empezando, pero cuando salga en 5 o 6 años la realidad puede ser muy distinta. ¿Qué le dirías? Yo más que le diría, ya se lo he dicho, porque nosotros estamos trabajando con la Universidad Católica, con los estudiantes de Derecho, la Facultad de Derecho, y hemos tenido ya varios workshops con ellos, estamos haciendo grupos de trabajo, ellos nos están ayudando a entrenar a Spectre. Y creemos que, o sea, la conversación es, tu trabajo va a ser como el trabajo que fue de los ingenieros cuando se creó la calculadora científica. En un minuto decías, bueno, yo igual puedo resolver un problema matemático con lápiz y papel, sí, claro, pero la calculadora lo hace en un segundo. Y lo puede hacer de forma mucho más profunda. Esto es más o menos lo mismo. Esta es una herramienta que van a tener que utilizar no solamente en sus estudios, sino que una vez que salgan. Nosotros creemos que el abogado que no lo utilice va a ser un abogado que lamentablemente va a quedar obsoleto en un par de años. Porque no va a ser capaz de entrar al vuelo, no va a ser capaz de redactar la cantidad de documentos que tiene que redactar como el otro, no va a ser capaz de poder encontrar aquellas cláusulas, aquellos elementos de un escrito, por ejemplo, que otro abogado sí puede encontrar porque tiene una inteligencia artificial que tiene todas las cláusulas de ese contrato y las sabe todas. Tú como persona, es imposible que te sepas todo. Esta inteligencia artificial se lo va a saber. Tú le vas a poder preguntar, ¿qué cláusulas crees que me faltan en este contrato? Y te las va a poder ofrecer, te va a poder analizar el contrato y decirte cuáles te faltan. Eso te lo va a poder hacer en un par de segundos. Por ende, vas a poder hacer 100 veces más trabajo del resto. Y los estudiantes han entendido eso, y de hecho con quienes estamos trabajando hoy día están motivadísimos. Hay muchos de ellos que nos han manifestado su intención, incluso que no quieren entrar a un estudio, quieren trabajar en esto, quieren especializarse en esto, quieren encargarse en adaptar esto en el mundo jurídico. O sea, encuentras que es como que por fin la profesión legal se está modernizando. Así que ha sido bastante interesante. Algo dijiste en lo cuantitativo, lo cualitativo, pero si hacemos un poco de futurología, de las áreas típicas de los abogados, ¿no? Litigios, un asesoramiento corporativo, ¿cuáles crees que se van a ver más directamente o más rápidamente impactadas por la inteligencia artificial? Si es que crees que hay algún área en particular, ¿y cuáles razonablemente te pueden venir un poco atrás? Yo creo que lo primero es lo mecanizable, lo corporativo. Todo aquello que tiene que ver con redacción, revisión documental, por ejemplo, un banco que tiene que revisar escritura, yo creo que eso va a ser automatizable en poco tiempo. Todo lo que tenga que ver con eso, con un trabajo que es más de como la fábrica de salchichas, o sea, tenemos no sé cuántos informes que presentar de un banco por los clientes, o presentar requerimientos por los clientes. Todo eso creo que va a ser automatizable y ya está manejado por personas, y creo que para allá va a ir la automatización. Y vas a tener finalmente, en vez de tener 20 abogados, vas a tener 2 que revisen, simplemente hagan una revisión posterior de aquello que fue automatizado. Lo segundo, creemos que mucho de la academia, creemos que mucho del profesor enseñando al frente con ayudantes, creo que eso va a ser desafiado. No sé cómo va a ser, no creo que sea cambiado, pero desafiado sí. Porque hoy día nos estamos topando con un desafío que tiene que ver con qué pasa con el profesor que le dice al estudiante algo y que la inteligencia artificial le dice que es distinto, o que la doctrina correcta está otra. Y eso el profesor puede decir, no creo que sea eso. Bueno, la inteligencia artificial está por decir, bueno, pero el 75% de los tribunales de Chile siguen esta doctrina, no la que te dice. Entonces, ahí va a haber un tema de
No sé cómo se va a resolver, pero sí va a haber un tema que creo que las universidades, ya las que más han entrado en este tema, lo están intuyendo por lo menos. Creo que esas van a ser como las primeras puntas de lanza del cambio. Bien, a ver, algo que está muy cerca de lo que mencionaste, pero no lo mencionaste un poco al principio, es el sector público. Si uno ve, hoy los tribunales están atochados con trámites, con papeles, y muchas veces, lo cual es un costo alto de operar, y es un costo alto porque le cuesta al Estado operar, como también es un costo alto a la ciudadanía, que a fin de cuentas es la que paga lo que gasta el Estado, pero también en la calidad de muchos de los fallos, porque obviamente no es lo mismo, un juez no puede poner la misma calidad cuando tiene un juicio en el que dictar sentencia que cuando tiene 20 en el mismo día. ¿Qué crees que hace falta, y una alternativa o una herramienta para ayudar a descomprimir un poco todo este atochamiento? Es precisamente la inteligencia artificial. ¿Qué crees que hace falta para que algún estado de América Latina lo tome? Porque hasta donde sabemos ninguno lo ha tomado. Hay algunos incipientes ejemplos, no sé, en Estonia, etcétera, pero acá no. ¿Qué haría falta para que alguien lo tome? ¿Lo ves cerca? ¿Lo ves lejos? Yo sé que en Estados Unidos hay estados que están abordando un poco esto. Tiene que ver con la tramitación más que el fallo. O sea, el fallo yo creo que va a tomar más tiempo por un tema también ético. Es muy complejo entregarle a la inteligencia artificial o una entidad no humana que resuelva sobre un conflicto humano. Creo que de eso estamos muy lejos. Pero toda la tramitación previa, como mencionas tú, todo desde el ingreso de la demanda a la querella hasta la resolución de ciertas resoluciones intermedias, incluso yo creo que eso puede ser automatizado. Lamentablemente ahí tenemos un tema de acceso a esa data. Y el acceso a esa data, no sé si es por recelo, es por un tema de, no sé, por un tema de qué sé, negocio, no sé, para que este mundo se desarrolle y explote realmente, no tiene que ver por las herramientas tecnológicas, yo creo que ya están. Tiene que ver por el acceso a esa información, que esa información sea pública, es pública, pero que sea pública de forma masiva. O sea, que una herramienta como la nuestra se pueda conectar lícitamente al Poder Judicial a ver, qué sé yo, causas de arrendamiento. Y que vea todas las causas de arrendamiento y pueda resolver sobre esas causas de arrendamiento, pueda entregar datos sobre esas causas de arrendamiento. ¿Cuántas se presentan de una forma? ¿Cuántas se presentan de otra forma? ¿Cuántas no son como datos? ¿Cuántas son arrendamientos? ¿Cuánto toma el tiempo eso? ¿Cuántos escritos hay? ¿Cuántos escritos son automatizables? ¿Dónde hay cuellos de botella, por ejemplo, dentro de la tramitación? Todo eso puede ser abordable, puede ser analizable, automatizable. Podrías incluso llegar al punto de que si logras automatizar con inteligencia artificial cierta tramitación, podrías no necesitar un abogado hasta etapas posteriores. ¿Por qué? Porque hoy día necesitas un abogado para cosas que son elementales. O sea, ok, te redacta la demanda del abogado. Pero toda la tramitación después, perfectamente podría ser automatizable. Sí, en verdad, y estamos medio en otro mundo, ¿no? O sea, ahora la pandemia, que fue terrible, pero que tuvo un impacto positivo en la adopción de tecnología, ahora hay algunos tribunales yéndose para atrás con las audiencias online. Sí, una tecnología que existe hace un montón, que se probó que funcionó, que tiene evidentes externalidades positivas y que, en fin. A mí me llama la atención porque quizás esta teoría de cuando el bien hay un bien para mucha gente, pero es medio difuso para todos, que eso es un obstáculo para que avance, que conviene más que el bien sea para menos gente y con un interés muy grande, que puedes avanzarlo más, porque al final nadie tiene un interés tan grande en hacerlo, pero nosotros vemos que en América Latina no hay ningún Estado que realmente tome la bandera de modernizar el Poder Judicial de forma sustancial, y también vemos que no hay ninguna ciudadanía que esté feliz con el Poder Judicial que tiene, ¿no? Es como, y se ve esa contradicción, en nuestra opinión, no es tanto como que gente que reme en contra, no es que el Poder Judicial o el Legislativo estén en contra de esto, sino que no están a favor. y que sería bueno, porque obviamente hay una inercia que romper, sería bueno que estén a favor y que lo empujen, porque si se hiciera, creo que hay evidentes beneficios para todos, para los jueces, para los abogados, para los ciudadanos, para todos, y a ningún país de la región le sobra institucionalidad. Sería positivo. Yo creo que hay mucho amenazado, lamentablemente. Y de nuevo, una crítica a la profesión. Uno se topa
A ver, yo no me dedicaba a ejercer activamente toda mi vida tramitando, pero sí me ha tocado, por lo que estudié y todo, tener millones de personas con problemas que no saben cómo resolverlo y lamentablemente quien le hace la asesoría jurídica no se lo resuelve. Personas que tienen problemas de pensión de alimentos y dicen, llamo a mi abogado, le mando WhatsApp, le explico, y no me explica nada. Y le pregunto en qué va la causa y no me responden en 3 semanas, porque el abogado probablemente la causa está frenada, lo más probable, no sabe, el juez no la apura, está colapsado, pero la persona no tiene dónde sacar esa información. Si tuviese una cosa como una inteligencia artificial que estuviese integrada, conectada, no tendría para qué molestar al abogado, no tendría para qué molestar al juez, podría perfectamente en un segundo saber en qué va su causa y cuál es el cuello de botella y cuál es el problema. Tal cual. Y como decís, no solo que gana, quizás yo como cliente quiero preguntar eso un sábado a las 3 de la tarde y no tienen por qué atenderme. Y aunque fuera un lunes a las 10 de la mañana, los abogados no es lo que más les gusta, es contestar las preguntas de los clientes. No es lo que más les gusta. Es parecido a los médicos también. Sí. Tiene el tema de que tú estás en una carrete o lo que sea, y al abogado, al médico siempre le preguntan cosas de problemas que uno tiene. Y dice, no quiero responder más. Bueno, sí. O sea, creo que esa actitud tiene que ser reemplazada, lamentablemente. Sí, y que además puede ser un win-win, ¿no? O sea, porque no ni siquiera tienen que ser ellos o ellas, sino es más una herramienta. Cambiando de tema, ya llegando a la casi última pregunta, mencionaste algo de la Universidad Católica, sé que está en una alianza. Contanos un poco más de qué se trata esa alianza. Ya, por una parte, hemos construido esta asistente, experto en Derecho, en meses, hemos logrado entrenarlo casi la carrera completa de Derecho. O sea, en un par de meses sabe lo que usaba un abogado en 5 años. Con memoria fotográfica. Pero, a ver, para que las personas confíen en la información que les estoy entregando, tiene que venir esa información trabajada con alguien confiable. ¿Quién puede ser el más confiable que exista que me puede decir, mira, yo trabajé en esta información y por ende yo puedo confiar en esa información con la cual entrenamos? Y pensamos en la Universidad Católica. Entonces nos acercamos a la universidad. Como universidad los trámites burocráticos son un poco lentos, pero llegamos finalmente a hacer una alianza específicamente a través del Centro Alumno con la Facultad de Derecho, en la cual hoy día estamos entrenando a Specter con ellos. Creamos equipos, creamos grupos de trabajo, workshops con los alumnos, partimos obviamente enseñándoles lo que es la inteligencia artificial, cómo se entrena, cuáles son las prácticas, todo lo que hay que hacer, que hay un trabajo ahí previo. Y fue tan motivante que subimos un dato que nunca que nos sorprendió. De todas las cursos o actividades extracurriculares de la historia que había llamado el Centro Alumnos a los alumnos a participar, con mayor convocatoria después de la fiesta había sido esta. ¿Verdad? ¡Qué buena! Bueno, los alumnos están con el foco correcto, pareciera. Claro. En fin, bueno. Bueno, última pregunta, la típica del podcast. Si tuvieras que recomendar un libro, puede o no ser de derecho, puede o no ser de tecnología, un libro que por algún motivo quisieras recomendar, ¿cuál sería y por qué? ¿Y tiene que ser uno o puede ser más de uno? ¿Dos? Bueno, ya. Entonces vamos a hacer uno actual que estoy leyendo y escuché muy bueno, que es, o sea, estoy terminando, que es Un verdor terrible de Labatut, no es de derecho, que te va contando un poco una reseña resumida de distintos científicos a través de la historia que no son los más conocidos, pero que hicieron cambios tremendos. Es muy bueno y te cuenta desde su vivencia personal hasta sus descubrimientos y cómo eran sus vidas, que muchas veces era una locura. O sea, gallos que vivían en un bosque, sin ropa, ahí vueltos locos y casi suicidándose y descubren cosas magníficas. Y en derecho yo tendría que decir un libro que me formó al inicio, Nociones de Estado de Derecho, de Pablo Rodríguez. Yo creo que fue un libro que no solamente para abogados, o sea, para estudiantes iniciados o abogados, te da una concepción del Estado de Derecho. Debería ser un libro que pasa en el colegio, creo yo. Te enseña lo que es el Estado de Derecho, qué son las instituciones, cómo es el ordenamiento jurídico, porque es como una pirámide invertida. ¿Dónde está la Constitución? ¿Cuáles son las leyes, los reglamentos, los decretos, las normas particulares y concretas? Hace toda esa explicación de una forma simple, pero rigurosa. Es un libro cortito, que creo que debería ser base de la educación chilena. Buena. Bueno, me hiciste acordar, yo antes daba clases allá lejos de hace tiempo de teoría del Estado. Me gusta. Está bueno. En fin. Bueno, Diego, muchísimas gracias por tu tiempo. Interesante la conversa. Se viene con todo la inteligencia artificial, hay mucho por hacer, así que nada, gracias por venir acá. Muchas gracias a ti.
Gracias por invitarme y por contar lo que estamos haciendo. Así llegamos al final de este episodio. Como siempre, un placer conectar a través de la plataforma de podcasting. Gracias a todas las personas que nos han apoyado en Legal Revolution. Recordá que si te gustó el episodio, compartilo, comentá y regalarnos 5 estrellas de clasificación en Spotify y en YouTube. Suscríbete también para que nos puedas ver en más lugares y activar la campana para que te avise cada vez que hayamos subido un nuevo episodio. Si sos seguidor de las tendencias de LegalTech, recordá seguirnos en redes sociales y visitar el blog de LemonTech. Nos escuchamos en la próxima. Chao.